Saludos hermanos y hermanas, qué gusto estar aquí otra vez con ustedes compartiendo la palabra de Dios por medio de esta red social. Para los que no me conocen, mi nombre es Benil Sánchez Porras, yo soy anciano de la Congregación Cristiana Génesis y antes de iniciar vamos a poner este video en oración. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por este día, Señor, te damos gracias por esta palabra, Señor. Hoy te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayude, Señor Padre Santo, a comprenderla, a discernirla, Señor Padre bendito, y que esto nos sirva, Señor Padre Santo, para estar cada día mucho más cerca de ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos y hermanas, hoy vamos a continuar en el capítulo 15 de Apocalipsis, hablando de un tema muy particular, que es el bendito mar de vidrio mezclado con fuego, hermanos y hermanas, que está en el versículo 2 del capítulo 15. Efectivamente, esto genera algunas controversias y algunas visiones de lo que esto puede significar, recordando que al fin de cuentas es una visión que Jesucristo le da a Juan en Patmos para que usted y yo tengamos información importante que debemos poner en práctica en nuestra vida cotidiana, hermanos y hermanas. Ya hablamos efectivamente que es un tema relacionado con vencer al enemigo durante nuestras dificultades. Pero hoy nos vamos a enfocar exactamente en la significancia de este mar, porque como todos lo sabemos, en el lenguaje bíblico, el mar, si lo visualizamos desde el tema histórico, era una condición o era una forma de hacer entender a la gente la inmensidad. ¿Por qué? Porque en ese tiempo pues eran lo que usted como desde el punto de vista de los sentidos puede ver como algo que no termina, es el mar. Cuesta ver la otra orilla, hermanos y hermanas, y esto por eso es tan importante en el contexto bíblico y sobre todo en el tiempo en que fue escrita la palabra de Dios. Entonces, cuando se habla de un mar, se está hablando de inmensidad. Es muy importante por eso entender la prueba que vivió el pueblo de Israel cuando tiene que pasar el Mar Rojo. Porque efectivamente era una inmensidad. Tal vez nosotros lo vemos como que nada más, como en las películas, que entró de un lado y salió del otro rápidamente. No, pero para ellos era pasar una inmensidad. Y esto efectivamente también pues no se deja de lado cuando hablamos en términos apocalípticos. Sin embargo, también podemos analizarlo que desde la visión de lo que el mismo Ezequiel viene contándonos en el primer capítulo, en el versículo 22 de su libro, también nos deja muy claro cómo se visualizaba esa extensión, hermanos y hermanas, que dice así, Ezequiel 1:22. Dice, y sobre las cabezas de los seres vivientes aparecía una expansión a manera de cristal maravilloso, extendido encima sobre sus cabezas. Hermanos y hermanas, efectivamente una extensión, o sea, realmente una expansión, perdón, realmente es una condición de una inmensidad, hermanos y hermanas. Y aquí Ezequiel, cuando está visualizando lo que es la presencia de Dios, nos habla también de una inmensidad en términos cristalinos, en términos de una pureza, hermanos y hermanas, porque al fin de cuentas el cristal o el vidrio, una de las cosas que nos dan es la sensación de pureza, de transparencia. Si ustedes ven, no es lo mismo consumir un producto que viene en vidrio, donde se logra ver completamente, a consumirlo en un envase de plástico, hermanos y hermanas. Tiene una condición muy diferente. Por eso en las vajillas, obviamente, las mejores copas están hechas del vidrio más puro. Eso es muy importante visualizarlo, hermanos y hermanas, porque efectivamente esta expansión que está hablando Ezequiel, y al igual lo que la visión nos habla en el capítulo 15 acerca de este mar, efectivamente concuerda también con lo que el Apocalipsis nos habla en el capítulo 4, en el versículo 6. Nos habla también de un mar de cristal, ¿verdad? Como lo podemos leer, que dice, y delante del trono había un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás, hermanos y hermanas.
Esto es algo muy importante visualizar porque es que nos cuesta entender y porque a veces tal vez visualizamos que el mar de vidrio mezclado con fuego, realmente nos imaginamos entonces un vidrio así, una superficie de vidrio y fuego ahí alrededor. Entonces cuesta un poco inclusive visualizarlo, porque recuerden que al fin de cuentas el vidrio es un material cerámico amorfo, ¿verdad? Si lo vemos desde el contexto en que nosotros como seres humanos podemos ver en el mundo físico, y el fuego al fin de cuentas es una característica de liberación de energía. Entonces nos cuesta ver eso, ¿verdad? Nos cuesta un poco entenderlo, cómo se hace una mezcla en estados distintos de la materia. Pero en realidad ese no es el caso, hermanos y hermanas. Efectivamente, también está hablando del mismo fenómeno. Es un mar de vidrio, un mar que parece cristal, o sea, es completamente transparente, hermanos y hermanas. Porque el mezclado realmente aquí es un verbo, y el utilizado en el griego koiné, para escribirlo en la Biblia, se usó el verbo mignumi. Y mignumi es un verbo que usualmente se utilizaba en producción. O sea, cuando yo iba a hacer pan, que revuelvo la harina con los huevos y la sal y la levadura, o sea, yo mezclo esas cosas. Ahí se usaba el verbo mignumi. Y lo mismo pasa acá. Está usando el mismo verbo. O sea, ¿qué significa? Que nos está diciendo que realmente este mar de vidrio fue mezclado con fuego. ¿Por qué mezclado con fuego? Porque recuerden que el vidrio, al fin de cuentas, es una mezcla de arenas, digámoslo así, de arenas que tienen ciertos minerales, como la potasa, como digamos lo que es, digamos lo que son los carbonatos, y también obviamente las arenas que tienen sílice, como las arenas del mar, que entonces a la hora de fundirlas a muy altas temperaturas se mezclan, y eso permite que a la hora de enfriar aparezca ese compuesto cerámico que usted y yo conocemos como un vidrio. Eso tal vez es muy importante visualizarlo, por eso el mar de vidrio mezclado con fuego. O sea, aquí lo que sí nos está diciendo, y eso es algo muy importante, es que el proceso de producción de ese vidrio fue artificial, o sea, fue de la mano del hombre, hermanos y hermanas. Por eso mezclado con fuego. Recordemos que si hay vidrio, digamos, o cristales que son naturales, que fueron formados por explosiones volcánicas y se generan y son piedras preciosas. Pero lo cierto del caso es que el vidrio que usted y yo utilizamos en la botella, en la ventana, son completamente artificiales. O sea, se mezclan las arenas y dependiendo de las concentraciones, así va a ser el material, va a ser de un color o va a ser completamente transparente, y eso también es muy importante visualizarlo, hermanos y hermanas. Otro punto que se tiene que visualizar también acá, y es que no debemos dejarlo de lado, es que el vidrio también tiene características también de resistencia. Ustedes saben que está el vidrio de un plato y está el vidrio Pyrex, por ejemplo, que es el que usamos para meter al horno, que aguanta grandes temperaturas. Ahora, ¿cómo logramos un vidrio que sea muy resistente a las temperaturas? Que sea muy resistente a diferentes condiciones. Bueno, eso se hace cuando nosotros realmente sometemos esta mezcla de arenas a un proceso de fundición, pero a muy altas temperaturas. Eso es algo también muy importante, o sea, que levantamos la temperatura lo más que se pueda, y a la vez se hace por un periodo largo de tiempo. O sea, me explico, cuando queremos hacer un vidrio, tal vez pues para un plato, se lleva a altas temperaturas, usualmente se llega como a 1000 grados, pero lo cierto del caso es que rápidamente se sube a cierta temperatura, se funde y se vuelve a bajar. Si usted quiere que realmente este vidrio tenga una condición mejor a la hora de poderlo, digamos, ya concluir, es muy importante que la temperatura sea muy alta, mucho más alta de los 1000 grados. Obviamente hay unas arenas particulares también que le van a dar ciertas condiciones de contextura, pero lo cierto del caso también es que ese calentamiento tenga un tiempo mayor, o sea, va a durar más llegando a esa fundición. Y eso es algo muy importante también visualizarlo. También el tema de cuánto dura
bajando la temperatura, también nos va a permitir tener un vidrio también muy transparente y con muy buena calidad. Entonces vemos que esto del vidrio nos explica muchas cosas. Ahora, si voy a hacerles un contexto histórico también. El vidrio, como nosotros lo conocemos como cristal, no se daban, o al menos no era lo común en tiempos del Apocalipsis, que más o menos se hace como en el 80, después del nacimiento de Cristo, después de Cristo, sino que en realidad en ese tiempo los vidrios no se podían llegar a temperaturas tan altas como para poder lograr un vidrio, digamos, transparente, sino que al fin de cuentas era un vidrio, pues, más bien a veces como más bien opaco. Para ver vidrio completamente cristalizado, completamente transparente, se logró hasta el siglo XV, en tiempos de los pueblos italianos, específicamente en Murano, que es una isla que está a la par de Venecia. Venecia, sí, esta ciudad tan famosa italiana. Siglo XV, hermanos y hermanas. Entonces estamos hablando de prácticamente 1400 años de diferencia entre lo que es propiamente el descubrimiento del ser humano del vidrio y la palabra en Apocalipsis. Y eso también quiero dejarlo claro, porque a veces también eso nos cuesta visualizarlo. O sea, ya la palabra de Dios nos está hablando en el año 80 de cómo se produce el vidrio completamente transparente. Qué interesante. Y yo creo que esto también por eso hay que visualizarlo de esta óptica, porque muchas veces cuando se habla del mar de vidrio, del mar de cristal, siempre hablamos de que eso significa la pureza del Señor, pero como lo vemos, también tiene una significancia distinta. Tiene una significancia con lo que el hombre hace en su vida, hermanos y hermanas, porque es artificial. El mar de cristal o el mar de vidrio mezclado con fuego, efectivamente lo que nos está diciendo es que ese mar, esa superficie cristalina fue por obra del mismo ser humano, hermanos y hermanas. ¿Qué significa? Nos está diciendo Jesucristo acá algo muy importante para usted y para mí, que para poder ponernos de frente a nuestro Señor tenemos que estar sobre una superficie transparente, una superficie pura, hermanos y hermanas. Y esa superficie se hace ¿cómo? Se hace con alto nivel de fuego. Se hace con mucho fuego. O sea, con la prueba, hermanos y hermanas, con la prueba, que es algo que venimos hablando muy importante. O sea, nuestras pruebas, cómo superamos nosotros, cómo vencemos al enemigo, como lo dice la misma palabra, tiene que ver cómo nosotros soportamos y a qué nivel llega esa prueba. ¿A qué nivel llega esa prueba, hermanos y hermanas? Ahora bien, algo también que debemos visualizar es que efectivamente para tener un vidrio fuerte que soporte todas las condiciones, definitivamente también tiene que generar un proceso, no solamente de alto nivel de calor, o sea, de mucho fuego, de mucha prueba, sino también en el tiempo. Tiene que haber pasado mucho tiempo en pruebas para poder llegar a tener una superficie en la cual usted y yo nos podamos soportar, hermanos y hermanas. Ve qué interesante todo lo que Jesús nos dice acá con respecto a este tema, porque muchas veces nos quejamos, inclusive, de que realmente, ¿por qué tantos problemas? Bueno, hermanos y hermanas, definitivamente las pruebas están ahí, y la única forma de no tener pruebas es quedarse creditico durmiendo todo el resto de nuestras vidas mientras pasa el tiempo. Es la única forma, hermanos y hermanas. Por supuesto que tenemos que enfrentarnos al mundo día a día. Todos los días tiene su afán, decía el mismo Jesucristo, hermanos y hermanas. Y eso es algo muy importante para usted y para mí. No podemos pensar y estar viendo o esperando que todo sea un cuento de hadas, hermanos y hermanas, que por sí para nosotros eso es una cuestión muy particular. Para usted y para mí, hermanos y hermanos, hay que enfrentarse al mundo todos los días. Todos los días va a tener sus situaciones, como dice Jesucristo, y usted y yo debemos estar preparados para eso y entenderlo, de que cada vez que nos pasa algo es para bien. Y eso nos dice la palabra de Dios también, hermanos y hermanas. Entonces no podemos olvidar esta parte, porque para vencer al enemigo efectivamente tenemos que aprender a entender por medio de la palabra y la oración cómo vencerlo a él, porque él no viene una vez,
va a venir siempre por usted y por mí, hermanos y hermanas. Y esto es nuestra visión de caminar de acuerdo a la palabra, hermanos y hermanos. Algo muy importante para hacer lo suficiente, haber pasado las suficientes pruebas en el tiempo necesario para que donde soportemos a la hora de estar en la presencia del Señor, nuestro soporte sea completamente transparente, tenga la pureza, seamos cartas leídas, como dice 2 Corintios. Muy importante, hermanos y hermanas, este mensaje. A mí me encanta cómo Jesucristo nos deja tantas formas de decirnos: adelante, hermano y hermana, adelante. Usted y yo, hermano y hermana, tenemos que caminar a pesar de las cosas que estén pasando. Y eso es algo muy importante. Por eso este pasaje cierra con la oración, con la adoración tan hermosa para Jesucristo, que la vamos a hablar en el versículo 3, que dice así: y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado, hermanos y hermanas. Qué hermoso, hermanos y hermanas, que Dios me los bendiga. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor, por tu palabra, Señor, porque todos los días nos enseñas algo más con el cual usar para buscar tu presencia, Señor Padre Santo. Hoy te pedimos, Señor, que nos ayudes en las pruebas, Señor, que no nos desampares. Como decía Moisés, si tu presencia no va conmigo, no voy a caminar. Y en el nombre de Jesús, Padre bendito, te pedimos que tu presencia, el Espíritu Santo, nos acompañe en todas las situaciones que pasamos en este día y todos los días. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muchas gracias, hermanos, que Dios me los bendiga. Chao.